dándole seguimiento con la información. Han liberado a la mamá del marro y luego también se ha tomado venganza. La familia, como quien dice, en libertad. Ayer el presidente responsabilizó al Estado y el gobernador le contestó también, Javier Bravo de Aristegui Noticias. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa u oficina. Se va a subir al carro, póngale 88.1 FM, La Voz del Pitic, y en YouTube se suscribe y listo, desde su casa o oficina o en su tablet, en su computadora nos puede ver. Javier, a ver, cuéntanos por favor la actualización. Ayer por la vorágine informativa que vivimos ya no pudimos contactarte, pero hoy es necesario actualizar esta situación, Javier. ¿Qué tal, Luis Alberto? Pues sí, bastantes cosas han ocurrido. El domingo, finalmente se dio la resolución del Poder Judicial de Guanajuato sobre la detención, la posible vinculación a proceso de estas 5 personas que ya contábamos, fueron detenidas el 20 de junio en aquel operativo en San Isidro Helguera, en Celaya. Finalmente este domingo la juez determinó varias cosas importantes, entre ellas, Luis Alberto, te cuento, lo más importante tiene que ver con los indicios de tortura previa y tortura durante la detención que habrían infligido a las 5 personas, específicamente a la madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder de este grupo delincuencial, el Cártel de Santa Rosa de Lima, y por lo tanto, pues desestimó prácticamente la detención, la investigación de la Fiscalía, por un detalle también interesante. Desde el sábado, la audiencia, quiero decirte, fue maratónica, inició a las 9 de la mañana del sábado y se fue extendiendo por una circunstancia particular, la ausencia de la perito que fijó la escena de la detención. Ese elemento importante fue el que pues terminó por desestimar el resto de los elementos que estaba presentando la Fiscalía, pero sobre todo no pudieron contrarrestar los argumentos de la defensa de la madre de El Marro, porque al final había más pruebas fehacientes de ese lado que pues lo que había presentado la Fiscalía sin perito. La perito no se presentó durante todo el día sábado, se extendió la audiencia hasta el día domingo y aproximadamente a las 4 de la tarde pues se dio la resolución finalmente para darle liberación inmediata. Esto ocurrió el domingo, Luis Alberto. Transcurriendo este día, ahora sabemos, y te lo puedo contar de esta manera, transcurrió el día y resulta que asesinan a uno de los abogados defensores. Tenía 3 abogados, la señora. Tenía 3 abogados que pidieron secrecía, anonimato, que no se revelaran sus datos por temor a represalia, sobre todo por el clima de violencia y la disputa criminal que se vive en Guanajuato. Finalmente el domingo, aproximadamente a las 8:30 de la noche, se tiene el reporte de que hubo incluso una persecución, había varias detonaciones a lo largo de la carretera León-Irapuato y a la altura del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, en la zona conurbada de Irapuato. En esa persecución el abogado vuelca y finalmente fallece. De acuerdo al parte oficial de la Fiscalía General del Estado, pues cuando acuden, revisan el cuerpo, ya tenía inclusive disparos en la cabeza. Se presume entonces que pues le habrían dado el tiro de gracia después del accidente de que había volcado. Esto ocurrió a las 8:30 más o menos, pero resulta que a las 12:30 de la noche, ya para madrugada del lunes, de ayer lunes, 3 policías de Silao fueron asesinados. Hasta ayer por la tarde hubo hilación entre los hechos, porque el parte informativo de la Fiscalía no relacionaron un hecho con el otro, pero ayer por la tarde circula un video que se atribuye a José Antonio Yepes Ortiz, en el que él se adjudica el asesinato de los policías de Silao, esto en represalia, en revancha, a lo que él acusó en este video. Él difunde imágenes en las que hay un aparente retén de policías municipales de Silao que retiene a los vehículos en los que se trasladaban los abogados defensores de su madre. Entonces él lo que indica es que este retén era un asunto que estaba en contubernio con el cártel rival que terminó por asesinar al abogado. Por eso es que él, en represalia, asesinó a 3 policías de Silao, ya prácticamente pasando la medianoche. Esto es lo que ha ocurrido, Luis Alberto, en el campo de los hechos.
obviamente, como lo mencionabas, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que hubo errores e incluso llamó la atención sobre el papel de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, cuyo titular, Carlos Amarripa Aguirre, pues ya tiene prácticamente 11 años cumplidos, así es, 11, entre lo que es como procurador y después como fiscal. Entonces, bueno, esto ya evolucionó, el gobernador de Guanajuato Pero ¿quién le detuvo? respondió en Porque las redes sociales. ¿quién Dime, dime. detuvo a la mamá, es decir, a la mamá del marro? ¿Quién ejecutó? Recuerdo que la semana pasada tú nos decías aquí, ella había sido detenida por posesión de sustancias, nada que ver por lo que sospechábamos, es decir, ¿quién llevó a cabo la acción? ¿El Mira, Estado o la fíjate que Federación? ahí es donde se vuelve difusa la información. Hasta el momento lo que he mencionado, el día viernes, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, en una comparecencia ante diputados locales, él mencionaba que ellos se movilizaban en coordinación porque instancias federales tenían información sobre operaciones financieras en el lugar. Es decir, el Estado sostiene que la Federación hizo la petición del operativo, por lo tanto, le dan la responsabilidad a la Federación, pero el gobierno federal menciona que es el Estado el que estaba a cargo del operativo y el que estaba, por lo tanto, a cargo de abrir las carpetas de investigación. ¿Quién lo ejecuta? Pues sí, una cosa es que la Federación te ordene y la otra cosa es que quien lleva a cabo estas, vamos a decirlo, el operativo es el Estado. ¿Queda claro entonces? Él ejecuta, exactamente, Ujú. pero entonces el Estado revira y dice, la Federación jamás me aceptó el caso. En un comunicado, ayer enviado entre las 7 y 8 de la noche, la Fiscalía General del Estado ya respondió, porque digo, no había hecho ningún comunicado, ninguna información desde el operativo, jamás había emitido algún comunicado, y ellos mencionan que el Ministerio Público Federal no se hizo cargo del caso cuando se le entregó. Entonces, ya hablan de otro mecanismo, ejecuta el Estado y posteriormente se entrega a la delegación de la Fiscalía General de la República, que no admite o que no acepta el caso. Entonces, va a ser importante los pronunciamientos que haga en lo posterior, en el transcurso de las horas, tanto el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ¿no? En los próximos días estarían informando algo al respecto, porque hay que esclarecer cómo se hizo este mecanismo entre las diferentes instancias. Lo que sí le puedo decir es que la información más reciente es que el ejército tenía la información concreta de las operaciones financieras que al final de cuentas se convirtieron en otro cargo al momento de que la Fiscalía General del Estado abre la carpeta cuando detiene a la madre del mar. Javier, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, ¿me permites? ¿Sí? Sin problema. Estoy con Javier Bravo de Aristegui Noticias, la cuestión del líder del Marro, su familia, a ver cómo quedó entonces para cerrar y después me voy también a la Ciudad de México con la detención de El Mochomo vinculado a los padres de, bueno, a la cuestión de Ayotzinapa, sí que está ocurriendo en la Ciudad de México. Voy a hablar con Rebeca Godoy, la sonorense que está luchando contra el cáncer, un testimonio que irrumpió en redes sociales hace 2 semanas y que trascendió a nivel internacional por la respuesta que le dio una cantante. El Hospital San José, la saturación de hospitales en Sonora. Edgardo Buscaglia a las 8 también sobre esta guerra contra el narco, Arizona y más. Volvemos. Vengo de la siguiente hora, del inicio con Javier Bravo de Aristegui Noticias, narrándome lo que ocurrió en Guanajuato, las pifias de las autoridades, ¿no? Ahora en el combate contra un ladder, un cártel tan pues emblemático en el aspecto de la inseguridad que estamos viviendo, que es el cártel de Santa Rosalía. El cártel, ¿cómo? Santa Rosalía es, ¿verdad? Javier. De Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, ¿por qué no es Santa Rosalía de Lima? Si no es Santa Rosa de Lima, que es el que opera toda la industria del huachicol a nivel nacional, es el epicentro en Guanajuato que se ha convertido de la violencia, también rebasando a Sinaloa en asesinatos, algo inédito lo que ocurre en el Bajío y ahora tirándose la bolita entre ambos gobiernos. ¿Qué ha pasado con la mamá del Marro? Fue liberada, ¿verdad? Y por falta de pruebas, ojo, o para los que vienen de la siguiente hora, les recuerdo suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Adelante, Javier. Sí, pues está liberada finalmente con esta resolución
que avisora finalmente diversas torturas. Les decía yo, parte de Sí. los argumentos de la defensa era esta tortura, indicios de tortura, entregaron pruebas, incluso por ahí se ha filtrado algún audio sobre el momento en el que aparentemente la señora está pidiendo que cesen los bloqueos, los ataques que sobrevinieron en la detención, y digo, hay finalmente detalles importantes que dentro del proceso pues se han venido informando a cuentagotas, Luis Alberto, porque ahora ya la Fiscalía, dentro de la respuesta que hace al gobierno federal y a la opinión pública sobre su papel en el operativo, pues ellos mencionan, por ejemplo, horarios distintos o de los que se suponía habían ocurrido el día 20 de junio. Por ejemplo, indicaron que a las 18:31 horas, 6:30 de la tarde, se ingresó al Poder Judicial la solicitud de cateo y se concedió a las 8:31. Es la orden de cateo que realmente se solicitó ese día hasta las 8:30. A las 8:30 ya había habido ataques, ya había sido detenida las 5 personas en el lugar, inclusive ya se habían dado las primeras agresiones hacia los elementos que realizaron el operativo en el lugar, en la comunidad de San Isidro Elguera. O sea, ya habían ocurrido varias cosas y apenas a las 8:30 se estaba concediéndose la orden de cateo, por ejemplo. Y de ahí pues ya se sobrevino la detención y ya la posterior consignación de los detenidos, que al final fueron en suma 31, lo recordamos, 26 que fueron detenidos y según se aclaró, después, ya prácticamente una semana después se aclaró, son 26 detenidos del momento del operativo, fueron agredidos por jóvenes con piedras y palos, y esos son los detenidos que hubo ese día, no de los bloqueos que hubo en 13 municipios. Ese es uno de los detalles, y de los 26 se sumarían los 5 que aparentemente estaban acusados primero de ser operadores financieros, como la Secretaría de la Defensa Nacional lo informó el día 21 de junio, un día después, en un comunicado de prensa, y pues bueno, resultaron después ser acusados por la Fiscalía General del Estado por posesión de sustancias ilícitas para su venta, lo que sería narcomenudeo. Recordar que el decomiso que se hizo en el lugar fue aproximadamente 1 kilo, fue 1 kilo de sustancia ilícita, metanfetamina, propiamente, y 2 millones de pesos, que tampoco se acreditó pues su procedencia, al no estar la perito en la audiencia, al no presentarse por parte de la Fiscalía General del Estado, pues finalmente este tipo de elementos fueron desestimados por la juez, y además con el ingrediente de la tortura ordenó la investigación inmediata del caso. Pues ahí está. La información, en verdad, qué situación en la que está metida la autoridad, Javier Bravo, porque, insisto, son pifias y que hacen desnudar también entre la descoordinación, entre fiscales perpetuados y entre, pues, ¿qué va a pasar en Guanajuato? ¿Quién va a poner orden en Guanajuato? Esa es la pregunta. Entonces, Javier, Sí, para sí, cerrar. sobre todo la discordancia de las posturas, Ujú. de lo que se hizo en el operativo, no solamente la descoordinación antes del despliegue, sino después del despliegue, inclusive en la información, no hay entendimiento, y eso es lo más grave. Gracias, Javier, te agradezco mucho. Buenos días. Por nada, buen día, Luis Buenos Alberto, un saludo a días. todos. Saludos. Recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina a su casa en el canal de YouTube desde las 6:30 de la mañana. Le pone Proyecto Puente en YouTube y listo. Activa notificaciones y listo. Hoy reunión. Bueno, voy con comentarios de la audiencia. ¿Qué dice el auditorio, por favor?